Amén. Damos gracias al Señor, amados hermanos, por este día santo, día en el que la Iglesia desde muy antiguo ha celebrado, en realidad mañana, el día 6, pero lo pasamos a este domingo por cuestión del calendario y aprovechar el tiempo. Lo pasamos hoy al día domingo, Día del Señor, la celebración de la Epifanía, ¿verdad? La Epifanía es una palabra que proviene del griego, que significa manifestación, ¿verdad? La manifestación del Señor, ¿eh? Y obviamente se refiere al acontecimiento de los Reyes Magos, ¿no? Como se ha venido a llamar, es decir, la visita de estos Reyes Magos o los sabios de Oriente, de la lectura del Evangelio que acabamos de hacer en el capítulo 2 de Mateo, ¿verdad? Y Epifanía, ¿por qué? ¿No? Porque nosotros vamos a ver en este texto cómo es que el Señor es el que siempre se tiene que revelar y manifestar a nosotros. Nosotros somos solamente criaturas, ¿no? Incapaces por nosotros mismos de alcanzar a Dios, de llegar a Dios. Si Dios no se nos revela y no se nos manifiesta, nosotros no podemos llegar a conocer a Dios. Y ya desde el Antiguo Testamento nosotros lo que vemos claramente es el propósito salvífico de Dios. Es decir, desde el principio, cuando Dios se manifiesta y se revela a Abraham, por ejemplo, en el inicio de lo que sería el inicio del Génesis de esa nación que sería Israel, la nación y el pueblo de Dios en el antiguo pacto, en la antigua alianza, le da una promesa a Abraham y le dice: en tu simiente, ¿no? En ti, en tu simiente, o sea, en tu linaje, serán benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, la promesa que Dios le da a Abraham es una promesa de salvación, es un plan salvífico que tiene Dios para todas las naciones de la tierra, no solamente para la nación de Israel. El Israel de Dios en el Antiguo Testamento, ese pueblo, esa nación, esa etnia, tenía la misión de llevar el nombre del Señor y la salvación de Dios a todas las naciones, ¿no? Ese pueblo fracasa en su misión, se rebela contra Dios constantemente y finalmente rechazan a ese linaje que venía desde Abraham, a esa simiente, es decir, a Cristo, ¿no? Esa línea que venía luego por el rey David y todo lo que hemos leído también hoy en el Salmo 72 y en la lectura de Isaías, esa promesa que Dios había profetizado constantemente de ese rey de Dios, ese Mesías que traería el reinado justo de Dios para salvar y redimir a este mundo, vino y los suyos no le recibieron, ¿no? Qué triste, ¿no? Y eso es lo que hemos estado examinando en este tiempo también de la Navidad, que hemos estado celebrando justamente la natividad del Señor Jesucristo, y cómo es que también vino a los suyos, dice San Juan en el primer capítulo, y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, es decir, a los que creen en su nombre, dice, aquellos que han creído que verdaderamente Él es el Cristo, que Él es el Señor y se han entregado a Él, para ellos, dice, ¿verdad? Para ellos verdaderamente se les ha dado la potestad, el poder, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Qué glorioso, ¿no? Recibidos, adoptados como hijos, unidos en ese nuevo pacto, en esa nueva alianza, a Dios mismo, como su familia. No solo ya como nación, sino como familia, unidos a Dios. Entonces, cuando hablamos de Epifanía y de manifestación, ¿a qué nos referimos? A que esta visita de estos llamados Reyes Magos, ¿no? Que vamos a ver ahora un poquito más acerca de ellos, que venían de las naciones. Ellos no eran judíos, ellos venían del Oriente y venían de las naciones de Oriente. Y como hemos leído en las profecías del Salmo 72 y de Isaías, habla de estos reyes que venían de las naciones y le ofrecían el oro de Sabá y le ofrecían sus dones. ¿A quién? Al Rey de Dios. ¿Y quién es este Rey de Dios? El Cristo, el Mesías, ¿verdad? Entonces eso nos muestra que las naciones y estos reyes de las naciones venían a reconocer a aquel que es el Rey definitivo, el Cristo, el que es Dios encarnado, el que trae el reino de Dios. Por esa razón, el cumplimiento que se da en esta lectura de
del Evangelio de hoy, o sea, es el cumplimiento de algo que estaba profetizado desde antaño. Y por esa razón se llama Epifanía esto. No es la única Epifanía, hay otras Epifanías en la Biblia, porque se refiere a un momento concreto en el que Cristo encarnado manifiesta quién es realmente, que Él es Dios hecho hombre, que Él es ese Mesías que realmente ha venido a salvarnos. Y la primera manifestación de todas es esta. Y fijaos, esa manifestación es a estos reyes o sabios que venían de las naciones. Fueron guiados por una estrella y vinieron, porque Dios les trajo, Dios se les reveló, se les manifestó y ellos interpretaron correctamente esas señales y fueron a ese lugar donde se les manifestó este Cristo, que San Pablo en la lectura que hemos hecho de Efesios a esto le llama el misterio que estaba escondido desde los siglos en Dios. Era un misterio que Cristo venía para reunir en él todas las naciones. Todos los que de toda lengua y nación se arrepienten y vienen a Cristo son unidos a ese pueblo. Qué maravillosa oferta de salvación, de redención para todo aquel que cree, ¿verdad? Para todo aquel que viene. Entonces, ese es el sentido de Epifanía, ¿no? De el Señor manifestándose como quien Él es, el Rey de Reyes. Y como vemos aquí, se manifiesta a los primeros que se manifiesta, ¿no? Ya hemos visto en todo el contexto de su nacimiento que hemos estado estudiando en este tiempo de la Navidad, los pastorcitos de Israel, esos pastorcitos humildes, sencillos, ¿verdad? A Ana y a Simeón, estos viejecitos ahí en el templo de Jerusalén, gente sencilla, humilde, ¿verdad? No a los grandes sacerdotes, no a los sencillos, se ha manifestado el Señor. Y en este caso es la primera manifestación y anuncio del Evangelio a todas las naciones, en estos sabios que vienen de Oriente para adorarle, ¿verdad? Entonces vamos a ir un poquito con este pasaje y nos dice aquí San Mateo que cuando Jesús nació en Belén de Judea, dice, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces, estos, como dice aquí, magos, ¿no? Esa palabra en griego es magis, es una palabra que no se refería a lo que hoy entendemos como un mago en nuestra cultura, ¿no? Mago es uno que hace trucos y cosas de estas, no. Magos en esa época era una palabra que se utilizaba, de hecho, se utiliza esta palabra en el Antiguo Testamento, en Daniel, por ejemplo, para referirse a algunos de estos sabios en la astronomía, ¿no? Eran aquellos sabios que estudiaban el movimiento de las estrellas, de los astros, ¿verdad?, para poder predecir algunos elementos, ¿no? Entonces, la astronomía era uno de los estudios que tenían muchos de estos sabios de Oriente, muy probablemente sabios que provenían de la zona de los caldeos, ¿no? También habían otros tipos de magos que también estaban relacionados más con la brujería y la hechicería, ¿no? Y estos eran, obviamente, paganos perdidos. Pero este término también se utilizaba para aquellos sabios que estudiaban los astros, porque Dios habla acerca de las señales. Ya en Génesis, en el principio, cuando dice que Dios creó los cielos y la tierra y creó los astros, ¿no? Él dice que las ha dado por señales, es decir, los cielos y los astros guían, enseñan, señalan cosas, ¿no? Y siempre apuntan a Cristo. Hay estudios de astronomía muy profundos que muestran cómo Cristo está manifestado y el plan redentor incluso en los propios astros. Y Dios, curiosamente, fijaos, esto es algo muy profundo, se revela a través de todos estos conocimientos, incluso de las ciencias, a quienes las estudian con un corazón dispuesto van a encontrar a Dios allí. Estos sabios de Oriente, estudiando su conocimiento astronómico, a través de ello Dios les había revelado que este rey de Dios iba a nacer, que el Cristo iba a nacer, y desde lejos venían siguiendo una estrella que ya Dios les había revelado que les iba a guiar hacia el lugar donde iba a nacer el Mesías, ¿verdad? Y desde el oriente, no nos dice desde dónde, pero esa palabra aquí
del oriente se traduciría literalmente como el levante, ¿no? Es Anatolé, esa palabra es de lo que se levanta, ¿no? El levante, pues el oriente. Y desde allí vinieron estos reyes, se cree, pues desde el lejano oriente. Y fijaos, cuando estos reyes, ¿verdad? Llegan, se presentan donde está el rey Herodes, ¿verdad? Y fijaos, aquí nos está enfatizando por una parte el nombre del rey Herodes, que el rey Herodes era un falso rey. El rey Herodes era realmente un usurpador, ¿no? Porque el rey Herodes no era un rey legítimo, había sido puesto como un títere por Roma, digamos allí, después de la dinastía de los asmoneos que estuvieron allí de los judíos y todas las guerras de los macabeos y todo lo que ocurrió en esa época. Finalmente Roma aplasta todo y Roma tiene allí el imperio y pone a Herodes, que era además tremendamente cruel. Sabemos un poco la historia de Herodes el Grande. Mató muchísima gente de su propia familia, ¿no? Mató a su propia esposa, a hijos suyos. ¿Por qué? Porque los veía como quienes probablemente podían quitarle el reino, el trono. Entonces, a todo aquel que él veía que le podía significar peligro en cuanto a su trono, lo ejecutaba, ¿verdad? No importaba si era su esposa, sus hijos, le daba absolutamente igual. Todo el que pusiera en riesgo su trono tenía que morir. Y Herodes era tremendamente cruel con esto. Entonces, cuando Mateo nos informa esto, tenemos que entender, ¿no?, la situación que se está viviendo. Llegan estos sabios de Oriente, se presentan donde el rey Herodes para decirle que desde Oriente vienen, ¿verdad?, para ver dónde está el rey de los judíos, para adorarle, porque venimos a adorarle, seguimos su estrella. Imaginaos cómo le sienta esta noticia a Herodes. Herodes es el que se cree el rey de los judíos, pero Herodes, siendo idumeo, él también entiende lo que esto significa, porque él conoce las escrituras y él sabe que se están refiriendo al Cristo. Él sabe que él no es el Cristo, él es un rey allí temporal, pero él sabe que estas palabras están haciendo referencia al Mesías. Por esa razón es que él, como dice aquí, se turbó, ¿verdad?, y todo Jerusalén con él. Este se turbó, esa es una palabra también en el griego que es muy fuerte. Es una palabra que habla prácticamente como de un terremoto, ¿no? Es como que él, o sea, tuvo una turbación muy grande acerca de estas palabras de los magos, ¿verdad? Se turbó. Y todo Jerusalén, evidentemente. ¿Y qué es lo que hace, no? Herodes. De inmediato dice, convoca a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo. Y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Entonces lo que él hace de inmediato es, como digo, él no era un pagano romano que no tenía idea de las escrituras o del plan de Dios y del antiguo. No, él conocía. Y él de inmediato, de hecho estaban los herodianos, que eran un grupo también tipo de judíos, ¿no? Entonces Herodes lo que hace es llamar rápidamente a las autoridades religiosas del pueblo de Israel. Llama a los sumos sacerdotes, a los principales de los sacerdotes, y también llama a los doctores de la ley, ¿no?, a los escribas, a los que estudian las escrituras. ¿Y los llama para qué? Fijaos. Aquí no, en el texto no vemos que los llame para preguntarles o para contarles lo que han dicho los magos, sino que llama para preguntarles a ellos directamente dónde había de nacer el Cristo. Es decir, él ya tiene claro que a quien están buscando estos sabios es al Mesías. Entonces, ¿dónde iba a nacer? Según la profecía, ¿dónde iba a nacer? Y ellos le dicen, en Belén de Judá. En Belén de Judá es donde iba a nacer. ¿Por qué? Porque así lo ha dicho el profeta, ¿verdad? Y el profeta Miqueas había dicho esto, lo había profetizado, y aquí nos pone directamente la profecía, que le dice, Belén, no eres, ¿no?, la más pequeña entre los príncipes de Judá. Era un pueblecito pequeñísimo donde nació el Señor, en Belén. Acordémonos que el Señor nace en Belén circunstancialmente. Ellos no vivían en Belén, ¿verdad? Ellos vivían realmente en Nazaret, pero tuvieron que ir a Belén por causa del censo. Y es que estando allí, da a luz María, pero ellos no vivían allí. Entonces llegan allí
no circunstancialmente, providencialmente. Es decir, porque Dios esto lo había ya en su providencia establecido y estaba profetizado. Llega, pues nace allí. Entonces, allí nacería. ¿Por qué? Porque Belén era, ¿qué también? Habíamos estudiado antes. Que Belén es el lugar donde nació el rey David. Entonces, José, que era de la casa de David, ¿verdad? Provenía de allí. Y el Cristo, que es del linaje de David, y la figura misma del rey de Dios, representado en David y en Salomón, ¿no? En ese linaje, tenía que nacer en Belén. En Belén, que significa casa de pan. Eso significa el nombre Belén. Bueno, entonces vemos a Herodes en esta situación, indagando, y ya tiene claro que era Belén, pero después de haber hecho esto, dice entonces Herodes llamando en secreto a los magos. Es decir, después de hablar con los judíos y de tener esta información, ahora va y los llama en secreto a los magos. ¿Qué estamos viendo en Herodes, no? Artimañas, ¿no? O sea, evidentemente Herodes no tiene aquí ninguna buena intención hacia el Cristo, no tiene ninguna buena intención hacia este rey de los judíos que ha nacido. Por esa razón él se está llenando de muchísima información, está siendo muy cuidadoso en la información que él va recabando acerca de Cristo, está realizando una investigación exacta acerca de Cristo. Pero ¿cuál es su motivación? Es una motivación perversa, malvada, ¿verdad? Y esto nos muestra que mucha gente puede acercarse e investigar e indagar acerca de Cristo y de las cosas, pero no con una motivación correcta. Y esto al final no vale de nada. Este es el ejemplo de Herodes. Él está buscando su propio beneficio, su propio interés. Qué triste es cuando una persona se acerca a las Escrituras, se acerca a la Biblia, se acerca a los estudios acerca de Cristo, de Dios, pero buscando su propio beneficio, no buscando ir realmente a adorar al Señor y conocer al Señor, sino que estaba buscando más bien su propio reinado, su propio beneficio. Y este es el corazón perverso que vemos en este hombre, comparado con el de los sabios. Sabios, reyes de Oriente que vienen realmente con una búsqueda genuina en su corazón para encontrarse con ese rey. Es curioso ver y preguntarse por qué razón tenían que venir tres sabios o reyes sabios de Oriente, de sus naciones, por qué razón tenían que venir a presentarse y a adorar al rey de los judíos. ¿Qué explicación tiene eso? No tiene sentido, ¿no? Aparentemente. Si no es que de verdad Dios les había revelado que ese rey y Mesías lo era para todas las naciones. Dios se les había manifestado. Y ellos sabían que ese niño era un rey que venía de parte de Dios para todas las naciones. Y venían ellos con un corazón sincero, siguiendo una señal que Dios les dio, pero con una búsqueda sincera en el corazón para encontrarse con ese Señor. Y Dios les guió. Pero vemos a este Herodes recopilando un montón de información, pero no para realmente buscar a ese Señor y sujetarse a Él, sino para destruirlo, para afirmar su propio reino. Y repito, triste es cuando el ser humano actúa así. Nos queremos a veces acercar a Dios, supuestamente, pero como Herodes, para afirmar nuestro propio reino. No queremos que Él reine en nuestra vida, queremos reinar nosotros. Y queremos que Dios gire alrededor nuestro y queremos decirle a Cristo, hágase mi voluntad, ¿no? Le damos la vuelta al Padre Nuestro y en vez de decir hágase tu voluntad, ¿verdad? Como es en los cielos, aquí en la tierra, decimos hágase mi voluntad, ¿no? Aquí en la tierra y así en los cielos. Es invertir las cosas, ¿no? La vida cristiana es una vida teocéntrica, Dios está en centro. Y nosotros giramos alrededor de Dios. No es yo en el centro y Dios gira alrededor mío como algo a lo que yo echo la mano, ¿no? De vez en cuando para que me ayude, para que mi reino sea establecido. No. La vida cristiana es reconocer a Jesús como el Rey, el Cristo, y eso significa que Él es mi Señor. Y Él dirige mi vida, y Él toma las riendas, y Él me encamina. Y a Él le sigo yo.
como mi Señor. Entonces yo me sujeto a su señorío. Y aquí vemos este contraste tan grande entre el corazón de estos sabios de Oriente que vienen con esa actitud, con esa búsqueda verdadera, y la de Herodes, que aunque está haciendo una gran investigación, no la está haciendo con el corazón correcto, sino para afirmar su propio reino y no sujetarse al reino del Cristo. Bien, los llama en secreto e indagó de ellos diligentemente, ¿veis? O sea, está investigando con mucha diligencia, pero para él mismo, ¿no? El tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, es decir, ahora los está orientando, ¿no? Les está diciendo, de acuerdo a la información que ha cogido de los sacerdotes, ir a Belén. Los manda a Belén. Y les dijo, id allá y averiguad con diligencia. Fijaos el énfasis, ellos están muy preocupados. Él averigua con diligencia, les envía a ellos a averiguar con diligencia. Son verbos griegos que hablan de realmente mucha importancia, mucha diligencia, ¿verdad? Les dice, averiguad con diligencia acerca del niño y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore, dice. Qué mentira, ¿no? Pero vemos aquí hasta dónde llega la dureza del corazón, las ansias de poder y de autoafirmar su propio reino y no sujetarse al reino del Mesías, del Señor. Que él mismo dice, avisadme dónde está para que yo vaya y le adore. Yo vaya y le adore, no. Sabemos perfectamente que lo que Herodes quería hacer es lo mismo que hizo con sus hijos y con todo aquel que le supuso una amenaza. Lo que él quería era eliminar de inmediato a ese niño que había nacido porque era el Cristo, era el genuino rey de los judíos y de todos. Entonces vemos aquí esta dureza del corazón de este hombre, ¿verdad? Es interesante ese verbo que utiliza aquí, adorar, porque de hecho los mismos sabios dicen, ¿no? Hemos visto su estrella y estamos o queremos ir para adorarle. Y este mismo verbo es el que utiliza Herodes aquí, decidme dónde está para que yo vaya y le adore, ¿no? Ese verbo es proskuneo. Proskuneo es el verbo que se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse a la adoración, pero es un verbo que tiene un significado muy literal. Ese significado significa o es postrarse. La palabra es postrarse, ¿no? Entonces, en el Nuevo Testamento, en el lenguaje griego, que está el Nuevo Testamento para nosotros, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo, utiliza para adorar al Señor la palabra postrarse, es decir, adorarse tiene una forma, adorar tiene un significado muy físico y es caer delante de Dios de rodillas. Entonces, el adorar a Dios está relacionado incluso con la postura de nuestro cuerpo. Por eso hay momentos cuando adoramos a Dios en el culto, cuando rendimos al Señor nuestra adoración, en la que nos ponemos de rodillas, ¿verdad? Y nos postramos delante de Dios. ¿Por qué? Porque la adoración no es una cosa simplemente etérea, ¿no? Sino que nuestro cuerpo está involucrado en la adoración. Y nuestro cuerpo se postra también delante de Dios cuando adoramos, ¿no? Entonces es una palabra muy física la que se utiliza en la Escritura para adorar. Bien, eso era un pequeño paréntesis con esa palabra. Bien, vemos ahora que estos sabios, habiendo oído al rey, nos dice el versículo 9, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto de oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Fijaos, siguieron la estrella, salieron de donde Herodes, ¿no? Habiéndole oído, pero ellos sabían que este no era el rey verdadero, ¿no? Ellos sabían que este rey, el Mesías, es donde ellos tenían que llegar. Y cuando vieron la estrella que se detuvo, dice aquí que se regocijaron con muy grande gozo. Y esto igual es otra expresión griega muy potente, porque es muy redundante en cuanto al gozo y a la alegría que ellos sintieron cuando la estrella se detuvo. Y al entrar a la casa, dice, o sea, de inmediato fueron. Y aquí al parecer ya el Señor no estaría probablemente en el pesebre, sino ya habría habido lugar en la casa, ¿verdad? Muy probablemente porque entraron ya a la casa. Bueno, a lo mejor también en el pesebre, no estamos seguros. Pero vieron al niño
con su madre María, ¿no? Y podemos imaginarnos esa figura, ¿no?, del bebé en un lugar, como hemos dicho antes, tan sencillo, pobre. Jesús, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, Él eligió venir a un lugar de pobreza, de humildad, en una familia pobre. Él no vino con grandezas, ni riquezas, ni opulencias como el falso Herodes. Él vino a servir, humilde, y a morir en la cruz por nosotros, ¿verdad? Y allí le vieron al niño con su madre María, y efectivamente, aquí dice, postrándose le adoraron. Y aquí utiliza dos palabras también en griego, ¿no? Una de esas palabras es pipto, que esa palabra que aquí se traduce postrándose, realmente, hermanos, significa derrumbarse, ¿no? Es una palabra, imaginaos que un edificio se derrumba, ¿no? Se desmorona. Es como que ellos al llegar de allí, imaginaos esa escena, ¿no? Entrar a ese lugar y ver al niño en los brazos de María, y ellos se derrumban, ¿no?, en adoración. Y eso muestra realmente el corazón de alguien que busca al Señor, y cuando le encuentra porque el Señor se le manifiesta, no puede hacer otra cosa sino derrumbarse delante de Él. Cuando te derrumbas delante de Dios, porque cuando tú buscas al Señor con un corazón sincero, el Señor se te manifiesta. Porque la gracia de Dios te ha movido a buscarle, y la gracia de Dios, cuando te manifiesta a Cristo, cuando revela a su Hijo en ti, como dice San Pablo, ¿no?, en ese momento, con un corazón dispuesto, tú te vas a derrumbar, porque tú vas a entender tu indignidad, vas a entender tu necesidad y vas a entender la gloria del Señor. Y no te va a quedar otra más que derrumbarte delante del Señor, caer delante del Señor y adorarle, ¿verdad? Esa es la actitud correcta cuando nosotros buscamos al Señor y el Señor se nos muestra. Ellos se derrumbaron, lo adoraron, proscuneo otra vez, y abriendo sus tesoros, dice, y esa palabra tesoro se refiere al cofre, ¿no?, donde llevaban los regalos, ¿no? Abren esos tesoros y le ofrecen estos dones, ¿no? Le ofrecen a este Señor 3 cositas: oro, incienso y mirra, dice. Y estos 3 regalos, estos 3 dones que traían estos sabios de Oriente, tienen un significado, un simbolismo muy profundo en toda la teología bíblica. En toda la teología de la Escritura, estos 3 elementos siempre representan cosas sagradas e importantes. Y en todo el Oriente, estos 3 elementos tenían un uso muy sagrado, muy profundo, ¿no? De hecho, comentan algunos de los padres de la Iglesia, ¿no? Por ejemplo, Gregorio Magno, ¿no?, dijo: el oro corresponde al rey. El incienso formaba parte de los sacrificios que se hacían a Dios. Y la mirra sirve para embalsamar los cadáveres, los cuerpos, ¿verdad? San Agustín de Hipona también dice algo muy parecido. Él dice: se le ofrece oro como a un gran rey. Se quema incienso en su presencia como delante de Dios. Y se le ofrece mirra como aquel que había de morir por la salvación de todos. Entonces, desde muy antiguo la Iglesia ha interpretado bíblica, teológicamente y correctamente estos 3 regalos. El oro era un regalo típico de los reyes. Cuando nació un rey se le llevaba oro, porque es el metal precioso e incorruptible, ¿verdad? Entonces, este regalo precioso e incorruptible se le regala a un rey. Y aquí los sabios están reconociendo a este rey verdadero, el rey de los judíos y el rey de todos, el Señor, porque ellos de las naciones están viniendo a adorarle. El segundo regalo, el incienso, como sabemos, el incienso ha sido utilizado en toda la historia de la humanidad, reflejada en la Escritura desde el principio hasta el final,
como una ofrenda que se ofrece a Dios. El incienso quemado representa también en el Nuevo Testamento la alabanza y la oración que sube a Dios como el incienso, ¿verdad? Entonces, en el templo de Jerusalén se ofrecía, en el lugar santo, se ofrecía el incienso, ¿no? Vemos a Zacarías, el padre de San Juan Bautista, estar ofreciendo el incienso cuando se le apareció el ángel, ¿verdad? Allí. Entonces, el incienso es algo que se ofrecía y se ofrece a Dios, ¿no? En medio de la adoración. Entonces, aquí están reconociendo los sabios que este niño no solamente es un rey humano, sino que es Dios hecho hombre. Es como Dios se ha hecho rey en este mundo, viniendo en Cristo, en esa personita, en ese niño que está allí delante de ellos. Y el tercer regalo, curioso que la palabra incienso es líbanos, ¿no? En griego. Y entonces de ahí viene la palabra líbano, ¿no? Porque era una sustancia blanca, blanco es lo que significa que la que se quemaba y producía ese olor, ¿no? Que se utilizaba siempre en la adoración. Y el tercer regalo es la mirra. Y la mirra, efectivamente, como dicen San Agustín y Gregorio Magno, era lo que se utilizaba para embalsamar los cuerpos. Sabemos que las hierbas aromáticas y todo esto con los que embalsamaron el mismo cuerpo del Señor, ¿verdad?, tenían mirra. Y esto nos muestra ya proféticamente que aquel que es rey, aquel que es Dios, tenía que morir en la cruz para salvarnos a todos, como ha dicho aquí también San Agustín. Tenía que morir. Entonces, en estos tres regalos estamos viendo profetizado y confirmado quién es este Señor, el Cristo, el ungido, el Rey de Dios, que no es otro sino Dios hecho hombre, el eterno Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que vino a este mundo para salvarnos, y Él es Dios y le adoramos como Dios, y Él tuvo que pasar por la cruz y morir y resucitar al tercer día y ascender a los cielos en gloria, y volverá a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, estamos viendo en estos regalos preciosos cómo se revela la identidad de el Señor. Bien, y esto termina diciendo que avisados ellos, y es una palabra también que se refiere a un aviso como solemne, un aviso oficial, por decirlo de alguna manera, por revelación en sueños, es decir, ellos tuvieron una visión en sueños, como hemos visto que hubieron muchas en todo este tiempo de la encarnación del Señor, de su nacimiento. Ellos tuvieron una revelación en sueños en la que solemnemente se les estaba dando una dirección, una directriz, y era que no volviesen a Herodes. Que no volviesen a Herodes, y regresaron a su tierra por otro camino. Es decir, estos sabios adoraron al Señor, se desmoronaron delante de Él, le reconocieron como Dios, y un ángel les dijo: no volváis a Herodes, porque como ya sabemos, lo que Herodes quería no era adorar al Señor, sino eliminarlo. Así que damos gracias al Señor por estos preciosos misterios que nosotros podemos ver aquí. Y esto en este tiempo de la Navidad, que ya llega a su fin, ¿verdad? Hoy llega a su final este tiempo de la Navidad, con el inicio de la Epifanía, ¿verdad? Nosotros tenemos hoy que traer a nuestro corazón esta palabra. Cristo se ha manifestado. El Señor se ha dado a conocer como el Salvador a todas las naciones. Como hemos leído en San Pablo, ese misterio escondido se ha hecho ya conocido en el anuncio del Evangelio que es para todas las naciones. Y ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Ver cómo respondemos a ese glorioso anuncio. Podemos responder con un corazón como el de Herodes, de buscar nuestro propio señorío y rechazar a ese Mesías, aún sabiendo que existe, aún indagando acerca de él, pero podemos querer afirmar nuestro propio reino y rechazar el reino de Cristo sobre nosotros y querer eliminar a ese Cristo de nuestras vidas. Si tomamos esa opción, lo único que nos queda es la muerte y la perdición. Eso no es lo que Dios quiere. Dios nos ha manifestado a Cristo para que tengamos un corazón como el de los sabios de Oriente.
verdaderos adoradores que vienen siguiendo el camino que Dios les traza, y cuando lo encuentran con sumo gozo, reconocen a este Señor, se desmoronan delante de Él, le adoran y le entregan lo que ellos mismos son. Y eso es lo que Dios nos pide. Entrégate a Jesús, entrégate a Cristo, deja de querer ya establecer el propio reinado de tu vida y entrégate al Señor para seguirle a Él como el Cristo. Por eso en la profecía decía que este sería un guiador, un líder que pastorearía a su pueblo. Deja que el Señor sea tu pastor, deja que el Señor sea el que guía y lidera tu vida. Él va a cambiar todo en ti. Y entrégale todo lo que eres. Adórale como Dios. Reconócele como Rey. Y entiende que Él murió para salvarte. Así que, hermanos, que este tiempo nos llene de gozo, de esperanza, y que nosotros nos convirtamos en siervos fieles de este Señor para seguirle hasta el fin. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.